Se suele decir que una de las condiciones fundamentales para resolver un problema consiste en contar con un buen diagnóstico del mismo, es decir, saber qué es lo que está pasando y por qué está ocurriendo. Distinguir, como se plantea tradicionalmente, entre síntomas y causas, de manera que los síntomas, permitan ver o entender cuál es la causa y no quedarse exclusivamente en el síntoma o en alguno de los efectos. Usted recordará que en la educación clásica esto se asociaba a distintos ejemplos metafóricos, uno de los que recurrentemente se ha empleado, por ejemplo, valga la redundancia, es recurrir a aquella imagen de las tareas de Hércules, en particular el enfrentamiento de la Hidra de Lerna, y por ende la obligación de entender bien qué es lo que hay que hacer para poder derrotar a un monstruo cuyas cabezas siguen creciendo, incluso crecen más en la medida que se las corta. Eh, Todo esto apunta a una necesidad que es particularmente relevante, obviamente, cuando se está en el ámbito de las políticas públicas y de cómo funcionan las sociedades. Es muy importante entender bien los problemas para poder tratar de resolverlos. A veces, sin embargo, la dificultad no está dada por la complejidad del problema en sí mismo, sino por una suerte de resistencia o de dificultad de las personas, de nosotros, de entender o de aceptar cuál es el problema de verdad y más bien quedarse pegados o amarrados a una visión distinta. Y por ende, como se suele decir coloquialmente, no querer aceptar, no querer ver lo que de verdad está ocurriendo. Eh, Planteo esto porque algo de eso parece estar pasando hoy día con los problemas que aquejan a nuestra sociedad en estos tiempos y que parecen ser cada vez más graves. Si uno se fija en el debate público, pareciera ser que las críticas apuntan a ciertas circunstancias o a ciertos problemas que se ven como desconectados entre sí. Incompetencia, incapacidad, frivolidad, desidia, cosas mal hechas porque no hay cultura del trabajo bien hecho, corrupción, etcétera, pero delincuencia, por cierto, problemas económicos, etcétera, pero como si fueran, insisto, cuestiones separadas, completamente separadas, y no hubiese detrás de todas ellas, o no pudiera pensarse en que detrás de todas ellas hay una cierta visión ideológica. De cierta manera, pareciera ser que nuestra sociedad asumió que después del rechazo de la propuesta constitucional, aquella tan mala propuesta planteada por la primera convención, las ideas, la visión ideológica que estaba ahí detrás había desaparecido de la conversación. Y como había desaparecido de la conversación, uno podía, usando de nuevo una expresión coloquial, dar vuelta a la página y concentrarse en otras cosas, asumir que eso había quedado como un mal episodio del pasado, como un evento muy peligroso, pero que se había superado efectivamente y respecto del cual ya no cabía volver a preocuparse. Sin embargo, si uno mira la realidad, pareciera ser que esas ideas, las que inspiraron esa propuesta, siguen estando ahí, aunque de distintas maneras, quizá presentadas de una manera, valga la redundancia, parcialmente distinta, pero siguen estando ahí. Como han planteado algunos de quienes las apoyaron y, por cierto, de quienes están en el gobierno actualmente, este sería más bien un desvío táctico, una demora en el camino, pero en un camino que no se ha abandonado, por cierto, del todo. Sino, revisemos algunas cosas. Por ejemplo, cuando se va a delincuencia, seguridad, al combate que corresponde hacer a la autoridad pública, eh, todavía falta la disposición a usar las palabras que corresponde. Cuesta tratar a la delincuencia grave como lo que es, cuesta hablar de narcotráfico, cuesta hablar sobre todo de terrorismo, cuesta hablar de respaldo efectivo a las policías, y ahí están las normas sobre el uso de la fuerza aplicadas sin aprobarse y sin decidirse a respaldar efectivamente la capacidad del Estado de Derecho de imponer la fuerza y el respeto a la ley cuando corresponde y en la manera en que corresponde. Cuando se habla de finanzas públicas, tenemos problemas con las cifras, con los números, lo que era un orgullo de Chile, su capacidad de mostrar números serios, proyecciones adecuadas, y parece que ya no es tan importante. No es tan importante y tanto así que distintos personeros se equivocan y eso no parece ser relevante, no parece ser
tan relevante al menos como lo fue en el pasado. Eh, en otros momentos, cuando se discuten algunas leyes, el que la información que se tenía a la vista no fuera correcta, tampoco parece ser tan relevante, cosas que de nuevo formaban parte de una cierta cultura de hacer las cosas, una cierta cultura institucional en Chile. Cuando se plantea la discusión sobre lo que se ha dado en denominar el problema mapuche, uno vuelve a hablar, o vuelve a oír más bien, hablar de deudas históricas, de entregas de tierra como la única herramienta procedente sin que se evalúen los programas que se han desarrollado en el tiempo y sin que se discuta, por ejemplo, hasta qué punto todos estos planteamientos suponen que el orden institucional chileno, el que nos rige a usted, a mí, a todos nosotros, parte en una posición de virtual ilegitimidad y en cualquier condición fundamental de quien quiere respetar y hacer cumplir el ordenamiento, sería inaceptable. ¿Por qué se acepta esa partida inicial que supone rendir la capacidad del orden institucional de defenderse, sostenerse y validarse a sí mismo como, insisto, condición previa e indispensable? Cuando se habla de la permisología, por ejemplo, eh, hay dos problemas que no se discuten abiertamente. Uno, eh, elevar casi a la categoría de conocimiento a una serie de trámites burocráticos creados porque la autoridad pública del momento ha decidido hacerlo y olvidar que si de verdad creemos en el esfuerzo privado para desarrollar la sociedad, entonces la lógica debería ser al revés. Solo se exigen permisos en los casos en que ello es indispensable y no estamos simplemente tratando de ver cómo los armonizamos. La pregunta debería ser más bien cómo los eliminamos y cómo permitimos que la actividad funcione libremente, insisto, salvo cuando sea indispensable pedir algún tipo de permiso. Esa discusión pareciera ser que no está. En otros momentos, y han aparecido casos muy dramáticos en los últimos días en la prensa, se alude a cómo instituciones como el Consejo de Monumentos Nacionales o el Sistema de Evaluación Ambiental exigen requisitos o condiciones virtualmente injustificadas o que llaman derechamente al asombro para poder desarrollar el proyecto, pero no se plantea la discusión de si ahí detrás no existe más bien una visión propia de activistas o de personas que consideran que el desarrollo, que el avance de las sociedades es per se malo y que nos quisieran devolver a un tiempo distinto, donde por cierto no existían ni las ciudades como las conocemos, ni las comodidades de que disfrutamos en las ciudades. Cabría hacer esa pregunta para ver si tiene sentido que todas esas restricciones, que todos esos pesos dentro del sistema se mantengan. Cuando se habla de planteamiento en materia tributaria, por ejemplo, seguimos diciendo que hay que aumentar los tributos. La autoridad nos dice que ante la crisis, al parecer, se ha suspendido por el momento la discusión tributaria, pero no se hace cargo de que el ejemplo de la OECD y del mundo es más bien discutamos por alguna vez cómo se rebajan los tributos, no cómo se suben, asumiendo que es esa actividad la que genera la riqueza en los países y que si lo que nos interesa es progresar, bueno, entonces lo que tendríamos que hacer es impulsar esa actividad más que apretarla. Eh, Así podríamos seguir, podríamos plantear cómo la mentalidad dominante pareciera ser que los problemas públicos solo pueden ser resueltos con soluciones que vengan desde el Estado. Y entonces lo que hay que hacer es expulsar la capacidad privada de resolverlo, aunque eso significa atrasarse, no resolverlo y seguir con los problemas ahí. Por eso no importa la caída en los rankings de educación, por eso no importa los problemas que tenemos en atención de salud y las demoras en listas de espera, etcétera. Usted seguramente conoce este y muchos otros ejemplos, y por eso le seguimos diciendo a las personas que están en los sistemas estatales que simplemente tienen que esperar hasta que estos puedan llegar, porque no queremos, porque parecemos no querer como sociedad que sean los privados los que puedan resolver esto como lo han venido haciendo. Quizás, insisto, hay algo de querer creer que después de la derrota de ese proyecto constitucional en el año 2022, Chile volvió a tener la mentalidad eh, de la década de los 90, de los vilipendiados 30 años, que, como hemos dicho aquí, en realidad son bastante más de 30, si uno piensa en cuando se iniciaron de verdad, que fue el año 75, pero incluso dejando esa discusión de lado, ¿es cierto que se volvió esa mentalidad? ¿O lo que seguimos es que seguimos atrapados como país en la idea
estaban detrás del proceso revolucionario de octubre de 2019 y del primer proceso constituyente, aunque, insisto, planteadas de otra manera o dichas de otra forma. Eh, Cuando se miran ciertas encuestas, o la mayoría de las encuestas, y se llama la atención respecto de cómo el gobierno, en particular el presidente de la República, siguen gozando de un apoyo mucho mayor al que se esperaría. ¿Por qué hay ahí un 25, un 22, incluso en algunas un 28% de respaldo, pese a todo? La respuesta pareciera no estar asociada a cosas separadas, sino de nuevo a ideas, a una cierta visión ideológica, porque las ideas tienen consecuencias. Y por lo mismo, en este momento pareciera ser muy importante que nos demos cuenta de eso y que nos demos cuenta que si queremos de verdad resolver el problema de Chile, tenemos que entender que ese problema está ahí. Y mientras no demos esa discusión, mientras no enfrentemos ese tema, el de las ideas, vamos a seguir empantanados en el mismo problema. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.